realmente contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente en una sesión, la segunda sesión aquí en la Cámara de Comercio de Palm Beaches. Yulimar Trumbo, para los que no me conocen, allí en la Cámara también, CEO de Hispanic Entrepreneur Initiative, y hoy tengo el honor y el trabajo de ser la preguntona. Yo soy la que va a estar aquí haciéndole las preguntas a las especialistas y quiero presentarles, hoy tengo aquí tenemos de los 4 mejores amigos del emprendedor, 2 de esos mejores amigos, uno es la persona de seguros, que está aquí, en la persona de Susana, y luego tenemos también a Mayelín, que es la abogado, otra de las mejores amigas del emprendedor. Así que les dejo, por favor, para que se presenten y nos cuenten rápidamente quién son, su negocio, qué hacen, por favor. ¿Quieres que comience del comienzo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? Bueno, dime en 30 segundos tu elevator pitch, porque aquí siempre estamos practicando el elevator pitch. Bueno, nací en Macao, criada en el Perú y muchos años en los Estados Unidos. Y sí me escuchan hablar medio raro el español, porque mi inglés es mucho más prominente que el español. Pero en el área de seguros desde los 80 comencé con personal lines de seguros, de property and casualty y commercial insurance y life and health. También tengo licencia de eso. Aparte de eso soy notaria, que eso muchas veces y muchas cosas más que he hecho, ¿no? Pero ya me conocerán un poquito más, pero no quiero robar todo el tiempo. No, tranquila, aquí estamos precisamente, tenemos que conocer porque para nosotros es súper importante cuando nosotros nos sentamos aquí en cualquiera de las sesiones de Hey. Algo que nosotros hacemos mucho énfasis es que sea un subject matter expert, siempre lo digo, alguien que sea experto en la materia, ¿okay? Que además sea bilingüe, obviamente, que pueda expresar y ese conocimiento para poder educar, porque lo que nosotros hacemos es educación, exactamente, educación y entrenamiento, y sobre todo que sea alguien que pueda hacer de manera imparcial, es decir, que no esté aquí, nosotros no estamos aquí vendiendo nada de nadie, sino es que pueda realmente educar porque la gente necesita entender. Y eso es muy importante porque nuestra ¿cómo se llama? Nuestra cultura o los latinos que vienen acá, me incluyo en eso, ¿no? Porque yo a puras penas he aprendido lo que he aprendido y sigo aprendiendo todos los días y creo que lo haré hasta el día que muera. Claro que sí. Entonces, Susana Ho, por favor, adelante, Mayelín, para que te presentes. Gracias, muy contento de estar aquí. Mi nombre es Mayelín Rodríguez, soy de la República Dominicana. Allá también fui a la escuela de Derecho, tengo la licencia para ejercer en República Dominicana, pero luego me mudé a la Florida hace 10 años, volví a estudiar Derecho en Nova Southeastern y he estado ejerciendo por varios años Derecho Civil y Comercial, ayudando a emprendedores y a dueños de pequeños negocios con un número de asuntos legales que se les presentan en sus negocios. Claro que sí. Entonces, bueno, aquí empieza la conversación y todas las preguntas, por favor. Bienvenida, porque no es al final, es durante. La primera cosa que nosotros queremos compartir para que nos vayan contando. Uno de los problemas más grandes que nosotros hemos visto en estos 6 años de educación para emprendedores que hemos estado haciendo es la informalidad con la cual nosotros empezamos a hacer actividades económicas que dan algún tipo de remuneración. Entonces, empezar aquí con el abogado, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el precio de ser informal? Voy a ir directo a la cabeza del problema. ¿Cuál es el precio de ser informal al momento de empezar a hacer esa actividad económica y no constituirse propiamente, por ejemplo? Sí. Esa es una pregunta muy importante y estoy de acuerdo contigo porque normalmente los latinos queremos empezar a hacer las cosas y a veces los pasos para formalizar son fáciles y no son costosos, pero no lo hacemos. Y el precio es responsabilidad personal, que es algo que queremos evitar a toda costa. ¿Cómo evitamos eso? Formalízate con una empresa, abre una LLC, es la opción de empresa más común que se usa en los negocios, te permite mucha flexibilidad, no solo para impuestos, sino también en la constitución, en el manejo de la empresa.
no es costoso, o sea, cuesta menos de $200 abrir una empresa con el estado de la Florida. Y es bastante fácil hacerlo. Toda la información está en internet, entrando a Sunbiz, que es la agencia del estado de la Florida. Ahí está toda la información, unos formularios simples, y tiene una gran importancia porque va a ser la diferencia entre usted ser personalmente responsable por cualquier cosa que vaya mal, a que sea su empresa como entidad jurídica que responda por cualquier responsabilidad. Entonces es súper importante formalizar. Claro que sí, porque de hecho fíjense que nosotros una de las cosas que enseñamos es que hay 7 palabras, de las cuales 4 no tienen un equivalente uno a uno en español. Y liability, porque tú lo llamas responsabilidad, pero es responsabilidad legal y financiera, ¿sí? Entonces no es una sola palabra, y nosotros siempre enseñamos, sí, de esas 7 palabras, una es liability, la otra es compliance, las otras 5 se las dejo para que la vayamos hablando luego, pero ciertamente, y siempre decimos, lo barato sale caro. Sí, exacto. Uno dice, se ahorra una plata, porque yo quiero preguntar al primo, que siempre hablamos del primo, y resulta que lo que no pagamos en la entrada, lo pagamos en la salida. ¿Sí? Entonces, en esa parte de liability, porque tenemos 2 maneras de protegernos, a nivel legal y a nivel de seguro. Entonces, para así de entradita, para el primer consejo del abogado es constituyanse propiamente. Hay una figura sencilla, hay maneras, ya vamos a explorar qué otras cosas hay, pero de entrada, para ti, Susana, que tú le dirías a un emprendedor, yo quiero comenzar mi negocio, me voy a constituir, voy a hacer el registro de mi entidad corporativa legal, ¿qué es la primera recomendación que le harías a seguros? Muchas veces ellos preguntan, me están forzando a comprar liability que tú dices, y yo le digo, no es el forzar, sino el que tú tengas una protección, porque muchas veces el liability te protege a tercera persona, ¿no? Por ejemplo, yo lidio mucho con restaurantes. Por ejemplo, la persona que está en el restaurante, yo no tengo liability. ¿Qué le pasó al señor que se cayó en el piso? Te va a poner un sub. Si te comienza lo primero que agarran el abogado, no sé cómo sabe de que esa persona se ha caído, y lo primero que hace el abogado es llamar a la persona que es dueña del restaurante y le dice, el fulano de tal le ha puesto esta demanda, y ellos se preguntan ¿por qué? Se cayó y esto y otro. Y yo digo, es algo que ellos tienen que saber, que tienen que protegerse para esas cosas que pasan. Y muchas veces hay problemas que pasan en el baño, y por ejemplo que coman algo que les haya caído mal, ahí está. Y esos son liabilities que tú lo compras para proteger al restaurante. Son pequeñas cosas que muchas veces que piensan que son insignificantes, pero lamentablemente cuando hay un negocio, ellos piensan que el negocio está haciendo millones de dólares, pero no es así. Y eso yo lo que siempre digo a las personas, piensen de que ustedes tienen un negocio, y si tú te tienes que protegerte a ti mismo con un seguro de vida, ¿por qué no proteges a tu negocio de esa manera? Porque alguien va a decir, tú tienes un negocio y yo sé que tú estás haciendo dinero, será mucho o poco, pero ellos no saben, pero ellos lo primero que dicen, tienes dinero, ¿no? Y eso es a donde van ellos. Y muchas personas, yo diría malas o intencionalmente, pero te ponen esas cosas acá. Y especialmente acá en Florida, lamentablemente, porque yo vengo de otro estado, es en Hawái, y yo no he visto tantos casos de claims como cuando vine acá. Yo me espanté. Claro, la gente acá enjuicia y hace, especialmente para carros. Cuando yo regresé, yo vine el primer año, segundo año, yo veía muchos de esos claims que no veía yo en Hawái. Claro, y es que nosotros estamos, y es una de las realidades que nosotros no entendemos, porque no se sienta nadie como a explicarnos cómo funciona el sistema, para decir, ¿qué es lo que yo tengo que considerar al momento de abrir un negocio? Y es el hecho de que nosotros estamos aquí en una sociedad altamente litigante. Exacto. Eso que estás diciendo de que por cualquier cosa usted está, algo que para mí fue súper impresionante cuando yo llegué aquí hace 20 años, era que si el hueco de la calle, tú caíste en el hueco y se te estropeó el carro de alguna manera, tú tienes el derecho
de hacer una demanda a la entidad que sea la que está cuidando la calle. Imagínate ese nivel de tener derechos que yo sé que son abusados en el sistema en algún punto, obviamente, pero el tener el derecho de decir yo puedo demandar a una entidad como la ciudad, el condado, lo que sea responsable porque me hizo un daño material en ese momento, pero ese concepto, uno viene aquí siempre pensando lo mejor y resulta que hay que prepararse y blindarse para el peor caso posible, que es ese litigio. En el caso del litigio, por ejemplo, para nosotros estamos hablando, ok, primero que todo selecciono una entidad para registrarla, luego hay algo que yo también lo pregunto siempre, que es el acuerdo operativo. Sí. Háblame del acuerdo operativo porque hay mucha gente que o no lo usa o no sabe que existe o siempre piensa que con su socio todo va a ser maravilloso. Sí. Ya adelante. Ese es otro error común porque muchas veces las personas empiezan negocios con amistades, personas de confianza, familiares. Y es muy común pensar que todo va a ir bien todo el tiempo, pero lamentablemente lo que vemos en la práctica es que muchas amistades y muchas relaciones familiares se rompen por causa de negocios que no van bien. Entonces, por eso es importante, aunque no es un requerimiento legal per se tener un acuerdo operativo, usted puede constituir su empresa sin eso, porque es un documento privado que rige la relación de las partes, cómo se maneja la empresa, qué pasa si alguien se quiere salir, qué pasa si alguien quiere vender su interés en la empresa. Entonces, no es un requerimiento legal, pero sí es muy importante para las partes tener ese acuerdo, tener las cosas claras, ¿verdad? Amistades claras, eso es lo mejor, porque de esa manera todo está delineado. Si alguien se disgusta, está el procedimiento de cómo puede salir, cómo puede vender. Si algo pasa en la empresa, el negocio no va bien, bueno, este es el procedimiento por el cual vamos a cerrar la empresa, este es el propósito. Entonces es importante tener ese acuerdo, sobre todo cuando hay varios miembros, porque lamentablemente lo que vemos es que aunque todo empiece bien, no todo siempre termina bien. Ahí hay una pregunta, a ver. Ese acuerdo operativo, bueno, primero se puede cambiar tantas veces uno quiera durante el año. Sí, se puede cambiar. Normalmente los acuerdos operativos los redacta un abogado, no es algo costoso. Y las partes pueden delinear cómo quieren que se maneje la empresa, pero por lo general es bastante estándar. Para que sea válido, ¿debe hacerlo un abogado o cómo se le da validez a ese documento? Se le da validez porque las partes lo van a firmar. Todo el que esté involucrado como miembro o manager de esa empresa va a firmar ese documento, pero es un documento privado, no se registra con el estado de la Florida. Es un documento que rige la empresa, pero va a tener validez legal en caso de que algo pase y haya que ir a un tribunal. Entonces, ese acuerdo es un contrato que va a ser legalmente impuesto sobre las partes. Pero no necesitas notarizarlo. No hay que notarizarlo. Okay. ¿Ves? Yo tampoco sabía. Sí. Sabía que sí teníamos que firmarlo y ser formales, pero... Sí, no hay y de hecho, piensa que yo les voy a preguntar porque ustedes lo dijeron bien, familia, Sí. sobre todo diría yo, no sé, esposo y esposa. Sí. Todo tiene que tener acuerdo. Porque, ok, fíjense que esa es la otra parte que nosotros estamos viendo con muchísima frecuencia, es que no se crea oficialmente y tampoco hay una estrategia de salida oficial. Y en la salida es realmente donde se ve el valor, nosotros lo llamamos la caja, porque la caja produce dinero, el negocio es una entidad independiente. Exacto. Donde el dueño no está dentro de la caja haciendo el dinero, sino que la caja existe y tiene un valor propio, ¿no? Y muchas veces la gente no está pensando en el final, de cómo termina esa historia, para que esa historia termine en blanco y negro muy bien. Entonces, eso es una de las cosas que vemos, por la cual recomendamos obviamente mucho el acuerdo operativo. ¿Qué otra cosa tengo disponible? Yo sé que como negocio necesito un commercial liability insurance, pero ¿qué otras cosas debería yo considerar o herramientas, digamos, a la parte de seguro, en donde yo diga, salga bien o salga mal, hacia el final yo quiero haber protegido el negocio? ¿Qué otras cosas tengo que considerar a nivel de seguro? En el seguro de liability, como
todas esas cosas que estamos hablando son cosas que son voluntarias, porque nadie te obliga a que compres, a menos que tengas un lease agreement, que tengas un contrato de alguna forma que te obligue a hacer lo que tienes que hacer, especialmente comprar seguros, ¿no? Lo que yo siempre propongo a mis clientes es que compren fire insurance, que es para fuego, porque muchas veces se quema el restaurante. Es un ejemplo que doy. El local. El local, no el local pues sí, pero muchas veces se quema el restaurante, la parte de la cocina, y tengas que remodelarlo por 3 meses. ¿Qué pasó con eso? Si tú no tienes un seguro que muchas veces te cuesta $500 al año, con una cobertura de $100,000, te puede proteger por 3 meses que tú no estés utilizando el restaurante. ¿Ya? Y son esas pequeñas cositas que muchas veces uno no considera, porque dicen, me va a costar mucho el seguro, que voy a estar pagando eso, pero todos son business expenses, como se dice, ¿no? Que son para el negocio, que tú lo puedes expensar en los taxes que haces al final del año. Y si tú tienes ya registrado el LLC, como tú dices, ¿no? Muchas veces la S Corporation, que muchas veces lo hacen también, es mucho mejor, y lo pueden poner y deducir de los taxes. Sí, como tú decías ahorita, Julie, y Susan también, lo del litigio en este país es una realidad, y yo siempre digo que parte del costo de hacer negocios en este país es que hay que litigar. De una forma u otra, o lo van a demandar, o usted va a tener que demandar. En alguna forma va a tener que entrar en ese proceso legal, y por eso es mejor tener, como ustedes dicen, esos 4 mejores amigos que usted puede consultar, tener una buena contabilidad. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque aún teniendo una LLC que te protege personalmente, usted tiene que llevar una contabilidad separada de su persona individual, porque si no el velo corporativo se puede levantar, y ahí entonces entran sus bienes personales en juego, y eso es lo que queremos evitar. Entonces tener ese contable, ¿verdad? Llevar todas nuestras facturas, tener todo bien por escrito. Otra cosa es, de manera súper práctica, tenga cámaras en su negocio, porque de esa forma se cayó una persona, bueno, yo tengo una cámara de qué pasó, cómo pasó, y eso me protege a mí también en un potencial caso en un tribunal, y ayuda a mi abogado. Tener el seguro, la persona que te asegura que tiene esas pólizas, que cuando pase ese incidente, la compañía de seguro te asigna un abogado, porque el litigio es costoso. La gente no se imagina qué tan rápido esos honorarios legales se van sumando. Por eso es tan importante uno protegerse teniendo el seguro, que aunque duele pagarlo mensualmente, pero cuando pasa el problema, el seguro va a responder. Claro. Uno no quiere pagar de su propio bolsillo esos gastos legales que se van acumulando. Por sencillo que sea el caso, prepárese para pagar varios miles de dólares. Entonces, esas son herramientas súper importantes que todo negocio debe tener. Y algo que yo agregaría es, todo contrato por servicios o bienes mayores de $500, téngalo por escrito. Llame a su abogado, dígale, mira, estoy comprando bienes para tal cosa, el contrato es de $5,000, de $10,000. O contraté a un diseñador gráfico, contraté a una persona de marketing que me va a trabajar mensual. Tenga todo por escrito. ¿Por qué? Porque así las expectativas están claras, tenemos claro qué va a pasar si tú incumples, si yo incumplo. Entonces, son detalles que van a hacer la diferencia en un negocio. Ok. Vamos a ir quiero preguntar acerca de una de las herramientas de seguro, y después vamos a hablar un poco de las diferentes entidades o figuras que hay legales para las entidades corporativas. Pero vamos a hablar, ella está diciendo, por ejemplo, ya yo tengo empleados, ¿verdad? Hay un seguro que tiene que ver con el empleado clave. ¿De qué se trata? Es prácticamente un seguro de vida. Ya que normalmente sí los comerciantes o las personas que tienen negocios saben cómo usarla. Y yo diría que se asesoren bien con una persona que sepa de eso, porque prácticamente lo que es, tú tienes un empleado clave, por ejemplo, y tú eres experto en tu field, como se dice, en tu campo, y de repente te da un ataque de corazón y mueres. ¿Qué pasa con los trabajos que yo tengo ahí?
si yo no tengo ese seguro, de repente ese seguro me paga para contratar a alguien al apurado, como se dice coloquialmente, Sí. ¿no? Y traer a un especialista, porque si tengo una póliza de $1 millón para mi key employee, como le llaman, ¿no? La persona esa. Yo puedo tratar a un especialista para que me cubra el espacio vacío que me deja cuando estamos pasando por el funeral y todas esas cosas. No me queda tiempo para poder contratar a otra persona. Claro. Y muchas veces se hacen diferentes, ¿cómo se llama? Contratos dentro de esa póliza también, de que le puede pagar a la viuda, de repente el señor tenga una porción que él es dueño de la empresa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la empresa? La esposa va a entrar a la empresa que no sabe nada y trabajar con eso. Es como decir, llevar a un extraño a una empresa y haga desastre de esa cosa. Y ha pasado, muchas personas fallecen, dicen, mi esposa se va, de repente le deja un testamento a la esposa y dice, mi esposa va a tomar mi parte ¿cómo se llama? Del negocio. Y esa esposa no sabe nada. ¿Qué va a pasar con el negocio? El negocio es un desastre. Claro. Pero en ese caso, por ejemplo, eso es súper interesante porque ya eso lo he escuchado varias veces. Literalmente, una persona que es un socio en una organización y luego ese socio muere y deja su testamento personal, obviamente queda la persona que es su esposo, pero luego, ¿cómo protejo yo el negocio antes de que eso suceda? ¿Con qué tipo de herramienta? ¿Con el tiempo y puedo? Pero también en el acuerdo operativo. Sí, en el acuerdo operativo nosotros, por lo menos en nuestra firma, siempre tratamos de incluir al final del acuerdo operativo hay una página que firma el esposo o la esposa del miembro de la empresa, donde dan derecho a la empresa de que cuando su cónyuge muera, esa parte, ese interés vuelve a la empresa o lo compren los socios que ya existen, para que no entre un cónyuge que quizás no sabe del negocio, etcétera, etcétera. Todo eso se puede estipular porque muchas veces también, no solo en caso de muerte, sino en caso de divorcios. Eso se ve mucho, que hay una pelea ahí por ese interés en la empresa, quién se queda, me toca a mí, te toca a ti, etcétera, etcétera. Y otra herramienta importante relacionada es que los empresarios también siempre pueden pensar en planes de sucesión, testamentos, fideicomisos, trusts and estates. ¿Cómo van a planificar en caso de que haya muerte? ¿A quién va a manejar el negocio? ¿Quién va a ser el guardián de mis hijos? Esa póliza también de seguro, por ejemplo, se la pueden asignar al trust y puede ser una herramienta incluso de protección de sus bienes personales. Ok, entonces fíjense, ahí vamos, una combinación, este es el mega punto que vamos a tocar aquí, ¿no? Porque planificación sucesoral es una combinación de legal y seguro, precisamente. Entonces tú estás mencionando que hay una figura en donde la póliza puede ir a esa figura que se llama el trust o fideicomiso. Ok, fideicomiso. Entonces todo lo que es el Advance Directive también sería parte de esa planificación sucesoral. Lo que es la póliza, en ese caso sería una póliza de vida, por un lado, si es personal, y luego muchas veces ellos ponen si es que es como te dice, un empleado clave, ¿no? Esa es una póliza de empleado clave, dependiendo cómo son los agreements, nuevamente volviendo a lo legal, es como se han arreglado entre las diferentes partes, porque no podemos decir blanco, blanco, negro, negro, todo puede ser en medio de lo que es gris, ¿no? Y muchas veces yo digo, en vez de caminar en blanco y negro, tenemos que caminar muchas veces en el gris, y eso es lo que pasa. Claro. Y en ese caso, fíjate, eso yo me imagino, todo se hace cuando todo está bien, cuando tenemos los ojos llenos de estrellitas y pensando, bueno, vamos a arreglarlo. Sin embargo, no siempre sucede. No. Entonces nuestro gran consejo en esta parte es, hay que arreglar las cajas y las cosas al mero principio para que la base siempre esté firme. ¿Qué figuras tengo yo? Por ejemplo, hay un elemento también de planificación de impuestos eventualmente, en donde yo digo, bueno, ¿cómo voy a operar a nivel de la organización? Si necesito un bono o no, si yo quiero, por ejemplo,
hacer un IPO al final porque lo que yo estoy creando lo voy a salir público y por eso, o por ejemplo voy a venderlo por muchos millones de dólares, o yo quiero inversionistas, claro, hay que pensar en grande, ¿no? No, sí. Ajá, pero yo necesito escoger si yo soy abogado y quiero ser un asociado, soy médico, o si soy una empresa de tecnología, o si soy una empresa que está vendiendo, o voy a hacer un restaurante, va a haber figuras legales que me convienen más que otras. ¿Qué parámetros debo considerar para escoger si va a ser un sole proprietorship o si va a ser una LLC o una corp? ¿Qué cosas debo pensar? Julie, tú casi eres abogado. Casi. Enseño a empresarias. Sí, no, eso está perfecto. Yo creo que ese es uno de los puntos donde esos dos mejores amigos, el abogado y el contable, deben de trabajar en conjunto, porque muchas de las implicaciones de esa estructura legal van a ser a nivel de impuestos. En una corporación normalmente el impuesto se paga de forma personal, se hace una distribución a cada uno de los miembros y de ahí se paga impuesto. A nivel de LLC hay la S Corp, C Corp, ahí va a depender si se pasa a través de la empresa o a un nivel personal. Como tú decías, si es un médico, un abogado, muchas veces son empresas de carácter profesional, pero también pueden abrir una LLC. La corporación ya es más, es una estructura mayor, se necesita normalmente un board, y si tú tienes grandes planes de ir a público, esa sería una empresa ideal, pero siempre se puede empezar con una LLC y variar la estructura en el camino, ¿verdad? Uno no está atascado con esa empresa que creó, sino que se puede transformar, puede crear otra. No es un proceso arduo, o sea que ya ahí es donde yo recomiendo, bueno, vamos a trabajar con el contable a ver qué conviene más a nivel de impuestos, pero por lo general para pequeños empresarios medianos uno recomienda la LLC, que es una entidad que es muy versátil y no tiene ningún inconveniente. Claro, y después luego los ajustes en los Los casos ajustes, particulares. exacto. Aquí viene otra pregunta que tiene que ver, si ya yo escojo mi figura, te iba a preguntar específicamente, por ejemplo, si yo soy ahorita un emprendedor, estoy en mi segundo año todavía, ya estoy haciendo las cosas bien, estoy generando algún revenue, me constituyo propiamente, yo podría ponerme a mí primero que todo obviamente como empleado de mi propia empresa, ¿sí? Que cuando vimos PPP durante el COVID, ahorita lo vamos a hablar, pero vimos el resultado de no hacerlo de esa manera. Yo podría tener el seguro yo como empleado clave de mi negocio mientras estoy empezando, por ejemplo. Podría, porque el seguro de vida prácticamente tú puedes comprarlo en cualquier momento. Y más que nada yo recomiendo a la gente, ustedes aseguran sus carros, aseguran sus casas, aseguran su cell phone. ¿Por qué no aseguran sus vidas? Digamos. Porque ustedes son los que traen el dinero para comprar todas esas cositas o todas esas cosas que tenemos. La casa, el carro, el teléfono, los viajes. ¿Qué pasa si tú no puedes trabajar? De todas maneras, tú tienes que tener alguna forma de seguro para poderte tú sustentarte o sobrevivir cuando estás en esos temas. Porque hay personas que de repente están trabajando y tienen un ataque de corazón y no pueden trabajar. Exactamente. Y tienen la familia, tienen 2 bebés chicos, la mujer está en la casa. ¿Qué pasa con esa familia? Pierden la casa, pierden el carro, totalmente se van a una bancarrota que se podía haber evadido, ¿no? Al tener un seguro de vida propiamente puesta y comprada en ese momento. Y hay diferentes clases de póliza de seguro, no solamente esa realidad que cuesta mucho, pero hay term insurance que te cubre hoy en día, porque yo he estado más de 40 años en esta industria y yo he visto de dónde ha venido y dónde está yendo, y hay muchas pólizas que se han rehecho y regenerado, que tienen muchas coberturas que podemos tenerlas hoy en día. Claro. Eso yo les les daría que ustedes vieran la posibilidad, ¿no?, de ver las distintas pólizas que hay hoy en día para poder darles consejo a todo el grupo que tienen ustedes. Claro. No, y es que precisamente entender y conocer es una parte súper importante. Pregunta por allá. Sí. Yo tengo entonces
es mi negocio personal, que veo que esa póliza, porque lo soy yo soy la asesora Ya. y soy el centro de ese negocio. Pero en el proyecto que tengo con mis amigas es un proyecto que es un servicio. Nosotras no Ok. tenemos un local físico y lo que hacemos es markets o eventos para los emprendedores con cierta frecuencia. Okay. Grandes en parque abierto o si es cerrado, pero nos movemos a través del Okay. condado. Y te han preguntado. Que seguro, porque claro, hay sitios que me exigen el liability Ya. y entonces uno saca un seguro por los 3 días que va a hacer montaje, desmontaje, ¿cierto? O sea, Ya, es ya, ya. como por un periodo de tiempo. Pero deberíamos tener, siendo esta figura y este tipo de negocio, un seguro que cubra durante una póliza que cubra durante todo el año o Mira, cómo funciona. muchas veces yo les aconsejo que miren, muchas veces estamos viendo cuánto me va a costar. Y como tú dices, están yendo de un sitio a otro para hacer los eventos y cada sitio te preguntan y te piden que tengas liability. Porque si algo pasa a las personas que están viniendo a tu contacto, tú eres la persona responsable. Y yo primero lo que les pregunto a las personas es cuánto tienes de budget, de dinero para ese evento, ¿no? Y muchas veces comparo precios de un día que me cueste 250 o que el año, que son 12 meses, que me puede costar 650, que son los mínimos precios que yo estaba encontrando en mi campo que estaba haciendo, esos que le llaman special events, ¿no? Sí. ¿Sí? Eventos especiales que puedes hacer un día o varios días o como lo quieras tener, ¿no? Y muchas veces las personas o los sitios que tú vas pueden ser hoteles, pueden ser parques que la misma ciudad está pidiendo el seguro. Y muchas veces yo al mismo tiempo les pregunto cuánto de seguro le están pidiendo. Me dicen, 300,000 nada más, ok, 300,000. ¿Y cuánto de prima tú piensas pagar? $300. Pero de los 300,000 a los $300 yo puedo comprar 1,000,000 por el mismo precio. Y muchas veces personas no te dejan saber eso. ¿Ya? Y ya son tantos años que estoy haciendo esto que muchas veces la gente no te pregunta. Y yo les doy, en mi sentido, yo les doy más consejos de eso, haciendo preguntas, siempre haciendo preguntas. Hay que tener una mentalidad, eso lo decimos siempre también. Asumir es el enemigo de aprender. Entonces hay que tener la disposición de ser inquisitivo, de poder preguntar y decir qué más hay allá afuera, qué es lo que no estoy viendo, porque como emprendedores estamos resolviendo problemas todos los días. ¿Sí o no? Por eso que estamos emprendiendo, porque pensamos y tenemos un plan, hablemos de plan, por favor, gracias a la gerencia, de que sea, tenemos un plan, una idea para crear valor y crear riqueza en el valor que nosotros estamos creando para alguien, ¿sí? Ahora yo le hago una pregunta y vamos a esta ronda aquí. Home-based business. Okay. Ahí en esa parte, nosotros hemos visto que muchos de los microemprendedores, si se quiere, que comienzan su negocio y están registrados en la casa, ¿no? Pros y cons del hecho de registrarse como home-based business, porque por ejemplo, yo no necesariamente quiero que mi dirección esté allá afuera. ¿Qué problemas vamos a decir, consecuencias yo debo estar consciente que puede pasar porque tengo un home-based business o un negocio basado en casa, legales? Sí, siempre existe ese tema de la responsabilidad legal. Uno nunca sabe qué puede pasar, pero cuando es un negocio bien pequeñito que quizás no tiene el ingreso que amerita quizás formalizar una empresa, yo diría que está bien, pero hay ciertas señales que usted va a tener de, bueno, ya es momento de formalizar aún yo esté operando desde mi casa. Si hay un ingreso de cierto nivel, ya, bueno, y ese ingreso es constante, ¿verdad? No este mes y el otro mes, pero ya usted ve un ingreso constante. Los clientes están creciendo, hay mayor demanda, yo veo que ya este negocio va tomando otro carácter, bueno, ya voy pensando que tengo que formalizar. También a nivel de impuestos, yo creo que hay pros y contras. ¿Por qué? Porque si formalizo y tengo que pagar impuestos, bueno, quizás es porque ya estoy creciendo, pero a la misma vez
estoy en ese nivel, ¿verdad que sí? Tengo que pensar si como empresa puedo tener ciertos tax breaks también, o sea que eso es un pro, pero también si voy a pagar impuestos, o sea, estoy en el nivel de que quiero pagar impuestos. Muchas veces, por ejemplo, para formalizar una empresa, yo no recomiendo poner la dirección de su casa. Como mailing address siempre pueden utilizar un P.O. Box, y para registrar la empresa con el estado de la Florida pueden utilizar, hay servicios de agentes registrados, que no tiene que ser su casa. Yo nunca recomendaría eso porque aunque la casa está protegida por el homestead, pero nunca uno quiere tener esa información ahí afuera de manera pública, porque en Sunbiz yo puedo entrar en el nombre de cualquier persona y ver las empresas que tiene o el nombre de una empresa y veo la dirección ahí, es récord público, entonces quiero evitar eso. Entonces yo diría que hay que evaluar dónde está ese negocio en términos de ingreso, de crecimiento, y a partir de ahí entonces evaluar, bueno, si es momento de ya formalizar o no, pero siempre, claro, está ese riesgo legal de no hacerlo. Yo conozco gente, por ejemplo, estamos en la comunidad latina que preparan comida, por ejemplo. Puede ser para... Exactamente, una persona se te enferma o algo pasa y Susan aquí está diciendo que no. Claro, es un riesgo que está corriendo. Entonces depende también cuál servicio usted está ofreciendo, qué tipo de bienes, son criterios para evaluar. Porque hay industrias aún mucho más delicadas, todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, con niños, con medicamentos, sí. Personas mayores inclusive, o sea, sí. hay cosas bien delicadas, químicos, explosivos, cosas de esas. O sea, hay industrias bien específicas en donde tienes que protegerte todavía más. Susan, cuéntame una cosa. Nosotros cuando nos estuvimos en COVID, y eso fue una experiencia personal que me quedó clarísima y grabada, y es una de las razones más grandes de por qué yo hago lo que hago. ¿Okay? Porque en COVID, como los hispanos y latinos no estaban formalmente constituidos, en ese momento el gobierno mandó un montón de dinero para que los negocios se mantuvieran vivos, aunque no pudieran tener a los clientes, y porque hubo un segmento que no estaba propiamente constituido, no pudieron tener acceso a dinero. Entonces, de ahí me quedó clarísimo que si algún día hay una crisis sistémica como fue en ese momento, donde todo se paró, si nosotros no hacemos nuestra parte de ajustarnos y de arreglarnos como es, vamos a volver a agarrar la peor parte de esa crisis, porque siempre hay alguna crisis que va a pasar. Yo vivo aquí hace 20 años y ya pasamos la crisis del 2009, 10, o sea, oh my God, todo eso fue una, y luego también estuvimos en COVID precisamente, en donde vimos cuando se paró el mundo y cómo nosotros podemos estar preparados y cuando llega la emergencia ya no hay mucho que se pueda hacer. Eso es lo mismo que dicen. Hurricane is coming, el huracán está viniendo, 2 días. Y el último día, ¿puedo tener seguro de huracán? Usted está, you kidding me? Claro, ese no es el momento, ya siempre es lo mismo. El huracán me está viendo 3 días, 2 días, 1 día. Y el último día, y todavía han escuchado estamos en el huracán. Están buscando el seguro. Y todavía la radioemisora también muchas veces avisan, si tiene seguro, cómprenlo porque va a venir algo. Okay. Pero nadie hace caso. Es como decir al que le han atropellado que está pidiendo que me den seguro de salud. Que es lo mismo, que muchas personas no buscan el seguro de salud en su tiempo cuando están saludables, cuando están ya con enfermedad o compran una póliza de vida, por ejemplo, y dicen, tengo ¿cómo se llama? Un cáncer o tengo algo, y ahí van a buscar el seguro de vida, ya no vas a tener chance para hacer nada. Y fíjense que nosotros hablamos eso siempre, es la prevención se hace cuando estás bien. El seguro de vida se pide cuando tienes buena salud. Ajá. Y el crédito, que eso es una percepción a nivel cultural, es real. El crédito es percibido a nivel cultural en Latinoamérica, que tú pides plata cuando lo tienes. Ajá.
Y entonces venir para acá y que te digan pida plata y haga y endeúdese, pero uno tiene que entender la naturaleza de la deuda y para qué la deuda, ¿verdad? Si es para crear un activo o un puro pasivo que te está sacando la plata del bolsillo. Pero, por ejemplo, la percepción de crédito culturalmente es muy distinta, porque aquí el crédito es algo bueno, es un músculo. Bueno, aquí tenemos al banquero que nos comprueba, pero es un músculo que tienes que ir desarrollando en la paralela que va creciendo tu negocio. Exacto. Y entender que tú pides plata aquí cuando tienes plata, no cuando no la tienes. Es lo que hace toda la diferencia, ¿sí o no? Sí. Ahí, entonces, por ejemplo, eso es algo que nosotros hemos visto, esa educación y esa transformación de la idiosincrasia no sucede de la noche a la mañana. No. Y necesita espacios precisamente como ¿Tú qué crees? estas ¿Cuántos conversaciones. años tengo aprendiendo? Sí. Son bonitas. Cuando estás diciendo eso, mira, mi respeto, porque has visto la evolución inclusive tecnológica, procedimental, He visto de todo. entidades Sí. en la industria, o sea, eso No, y es lo hermoso es, muchas veces las personas dicen, oh, yo soy millennium, yo soy esto, yo soy el otro. Pero yo digo, he visto 40 años de la evolución de mi industria, pero aparte de eso he visto los discos, los cassettes, después los flashy, los teléfonos, ahora tenemos iPhone. ¿Qué cosa? ¿Sabes cómo yo paraba antes, hace 30 años atrás? Con un beeper, con un teléfono que tenía el tamaño de una piedra, creo. de ladrillo. El ladrillo, de qué cosa era. Y ¿cómo hacemos con estas? Tenía 3 aparatos que me llamaban. Yo les decía a mis clientes, si no me encuentras, si no te respondo, es porque estoy muerta. Porque si estoy en la luna, te respondo por las habilidades que tienen las conexiones. Yo les decía eso. Se mataban de la risa, pero era lo que yo hacía. Pero tantas cosas han pasado y tantas cosas he visto que es increíble. Y al mismo tiempo, no solo la evolución del mercado, sino la gama de cosas que tenemos disponibles en este momento es súper extensa, ¿cierto? Exacto. Mira, otra pregunta es Workers' Compensation. ¿Puedes explicarnos rápidamente de qué se trata Workers' Compensation? Muchas personas no la entienden, pero tiene 2 partes actualmente el Workers' Compensation. Una parte que protege al empleado para cualquier caída, enfermedad. No enfermedad, sino caída o daños o accidentes que tenga en el lugar de trabajo. Pero aparte tiene otra sección que protege al empleador de cualquier juicio que el empleado haga, pero por supuesto que sea correcto, ¿no? Porque hay personas que han estado enfermas desde otro trabajo, vienen a trabajar con el nuevo empleador y dicen, oh, me caí, me hice daño y después me hice un juicio. Y son personas que hacen fraude todo el día, todas las veces dado, ¿verdad? Pero son 2 partes que tienes en el Workers' Compensation. Y cuando yo como dueño de negocio, y yo tengo, por ejemplo, decíamos, los servicios legales son deducibles de impuestos porque son servicios profesionales. Cuando yo compro seguros, ¿eso es deducible también? Es deducible de tu negocio porque es expenses que son naturales para el negocio. Todas esas cosas son deducibles. Okay. ¿Y qué tipo de beneficios le puedo dar yo a nivel de seguros también a mis empleados? Ok, tienes una gama extensa para los empleados, porque teniendo el Workers' Compensation, que normalmente dices acá en el estado de Florida, porque en Hawái es primer empleado, tiene que tener Workers' Compensation. Acá si tienes 4 empleados, puedes tener. ¿Ya? Pero yo digo, de todas maneras, yo te diría, compra de todas maneras, porque tú no sabes qué le va a pasar al empleado. Si de repente se cae. Tú misma siendo empleado de tu propia empresa, Exacto. por ejemplo, Lo puedes protege. tener, pero muchas veces los dueños se ponen exentos de eso, porque no quieren reportar el payroll que tienen, la planilla que tienen, que es tan alta, porque muchas tienen un mínimo, ¿ya? Y muchas veces yo estoy ganando, por ejemplo, $100,000, pero de los $100,000 te van a dar el rating, ¿no? Para poder clasificarte y darte el precio. Claro. Y como tú estás ganando tanto, Vas a pagar más. vas a pagar más, por supuesto, por eso ellos se hacen exentos de eso. Pero al mismo tiempo para ¿cómo se llama? Para los beneficios para empleados, tú puedes darle tantas cosas, pero también depende de tú lo que desees darle a los empleados. Porque si yo tengo 10 empleados que
que son buenos empleados míos, yo le trataría de dar consejos, qué cosa hay para traerles información de lo que hay en el mercado. Claro. Y especialmente en nuestra comunidad latina, muchos de ellos dirían que hasta el 70% o hasta más, no saben muchas cosas que tenemos en el sistema, ¿no? Claro, claro. Y de nuevo esa es la importancia de estos espacios, permitir la educación. Yo creo que también es un tema de, lo hemos visto 6 años haciendo esto también y educando, hemos pasado por más de 4.500 participantes en todos los diferentes programas, más de 200 sesiones educativas, y nosotros hemos visto que no solo la desinformación, sino también un poco la mentalidad, si se quiere, pero el hecho de, a nivel cultural, hay un tema de resquemor en la confianza a ciertas instituciones, ¿verdad? Entonces, uno prefiere preguntarle al primo, ya traemos al primo. Eso es lo peor que hacen, eso es lo peor que hacen. Preguntarle al primo que no sabe nada de eso, pero es la persona que yo confío en lugar de preguntarle. Eso no debe al ser, experto. porque para yo estar acá sentada, tengo que tener una licencia. Y no Sí, solamente claro. tengo licencia, tengo licencias, que muchas veces mis hermanos me han dicho, ¿cuántas licencias has sacado? Pero hace falta, Sí, porque en el caso de los abogados y contables, no solamente arriesgamos nuestra licencia si se da un mal consejo, pero además tenemos un fiduciary duty, o sea, un deber fiduciario de poner tus intereses por encima del nuestro. O sea, que hay protecciones para el público. Y para eso también compramos errors and omissions, errores y omisiones, para protegernos a nosotros, porque muchas veces podemos decir algo que está en el parámetro de lo que estamos aconsejando, pero si a un fulanito o menganito quiere hacernos daño, puede decir todo. ¿A quién vas a creer? Muchas veces tú no sabes, ¿no? Claro, error y omisión también es un tipo de Eso es de protección. Claro, cuando uno es notario, por ejemplo, también tiene una. Sí, claro. Es que fíjense, eso es algo que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos de nuevo. No se llama la tierra de las oportunidades por nada. Eso es lo que Exacto. Segundo, nosotros vamos al supermercado, ya ves el número de marcas de todo. De un solo cereal tienes 38 marcas, de la misma manera para cada uno. Tienes abogados especialistas en un tipo de visa, o en un tipo de empresa, o en un tipo de área. O sea, tenemos a una persona, y en el caso de la parte de seguros, que a mí me llama mucho la atención, y eso es algo que también agradezco mucho tu presencia, Susana. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que, y no son muchos, es alguien que sepa de la industria, de lo que existe, pero que no esté casada con un producto en particular, porque si no se lo están vendiendo, sino es simplemente entender. No, pero mira, yo de lo que siempre hablo con mis socios, en los años en la industria, yo comencé haciendo underwriting. Trabajaba dentro de la compañía de seguros, pero era una agencia que trabajaba con varias compañías. Y de esa manera yo he conocido varias compañías y de los productos que uno busca muchas veces tienen diferentes precios, y por eso estaba yendo a tu pregunta también, que me decías, compro esto, compro lo otro. Depende de lo que tú necesites, porque no te voy a dar algo que no te cabe. Como digo, el seguro de vida no le puedes dar a todo el mundo lo mismo, todo el mundo es diferente. Tú puedes ser gordo, flaco, alto, chato, ¿qué será? Todos somos individuales y somos diferentes y somos perfectos también, pero al mismo tiempo tenemos que dar lo que es necesario para las personas que lo necesitan, no darles algo que no necesitan, Claro. porque tú estás gastando un dinero que no te va a servir al final. Y eso es algo que también creo que es súper importante, el escoger un especialista, que uno no está casado con nadie. Aquí uno tiene que hacer el shopping, no solamente del cereal ni de los zapatos, yo le digo siempre a mis empresarios, pero también el hecho del especialista. Uno tiene que informarse para poder hacer las preguntas y entender si esa persona está solamente vendiéndome algo o si realmente está ayudándome a educarme, porque de los otros mejores amigos, un problema, por ejemplo, es que un contador tiene que darme también, o sea, si yo estoy pagando un contador, no un preparador de impuestos, sino un contador, tiene que ayudarme si yo le pregunto, porque esa es su responsabilidad fiduciaria precisamente. Pero muchas veces te diré que el contador tiene una rama que está yendo, muchas veces no sabe de repente que es un preparador de impuestos,
por el preparador de impuestos. Puede ser preparador de impuestos, pero tiene de repente un poquito más de expertise o experiencias en otras ramas que el mismo contador no sabe. Y ahí está de nuevo nuestra parte de educarnos para poder entender qué es lo que estamos preguntando, qué es lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo vamos de hora ya? Vamos bien. A ver, esta conversación todavía está, ¿les ha servido? Sí. ¿Funciona? Ok, Puedes excelente. preguntar de taxis también, porque ya es tremenda calculadora. Gracias. Nosotros en la primera sesión precisamente tuvimos al contador y al banquero, que es por cierto una colega de Luis. A ver, nosotros también queremos ver aquí en la parte de responsabilidad legal. ¿Qué son los acuerdos de compra-venta entre socios? María, para que nos digas un poco acerca de eso. ¿Tú te refieres a cuando están vendiendo su interés en la compañía? Antes de que suceda, yo puedo hacer algún acuerdo de si alguien quiere salir, eso sería Sí. parte de ese acuerdo compra-venta. ¿Nos das un poco Sí, más de sí, información? sí, claro que sí. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando las personas van a comprar un negocio, compran los activos de ese negocio. Eso es todo un proceso de compra y venta de esos activos. Se hace un acuerdo que se llama a sí mismo Asset and Purchase Agreement. Muchas veces se compra solamente el interés de esa persona en la empresa. Por ejemplo, tú y Susan están en una empresa, tú quieres vender tu interés, yo lo quiero comprar, también se hace igual un Asset and Purchase Sale Agreement. O sea que es básicamente el mismo contrato, pero se adapta a la situación específica. Ok, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de lo que ustedes han visto, lo que tú has visto en tu caso, ¿cuáles son las razones por las cuales dos socios, qué es lo más común? Dos socios llegan al punto de un litigio. Porque, ¿qué es lo que has visto más comúnmente? Muchas veces hay casos de fraude, hay casos... ¿Entre los mismos dos? Sí, hay casos en que, por ejemplo, yo soy una socia pero tomo un préstamo para beneficio personal, no de la empresa, pero utilizo la empresa para eso, o la contabilidad no está clara y entonces uno de los socios no está conforme porque no tiene toda la información financiera de la empresa. Todo al final dinero. Es la razón más grande. Sí, sí. Y no tener esa claridad de cómo van a funcionar las cosas, el derecho que yo tengo como socia a auditar las finanzas de la empresa, etcétera, etcétera. Eso es lo mayor. Y en tu rama, Susan, ¿cuál es el evento, si se quiere, que existe un portafolio, voy a decir infinito, bastante extenso de tipos de seguro, ¿verdad? El seguro Workers' Compensation, y está el empleado pago, y está de vida, y está el carro, y está todo. Sí. Pero que en parte, respecto al negocio, ¿cuáles son los incidentes que tú has visto más comunes y que la gente no está? Tipos de eventos, como por ejemplo, ¿por qué se pelean los socios? Por plata. Pero en el caso de qué es lo que ha visto más que los empresarios han necesitado y no han tenido porque no se han preparado bien. ¿Qué es lo que has visto más comúnmente en tu mercado? Te diré que en los 40 años que he tenido, las pólizas que he tenido, no he tenido ningún incidente, pero lo que he visto son los reclamos que muchas veces lo hacen por fraude. Oh, okay. Por ejemplo, una señora que está en un restaurante se cayó, pero ¿dónde se cayó? En el baño. ¿Por qué? Cuando la persona estaba limpiando y puso ese letrerito, dice, está mojado, no camines por ese espacio y ¡placatán! Se cae. ¿Y qué pasó? Si hay una cámara, no tienes problema, pero si no hay una cámara y dice, me caí, y llaman a emergencia, que lo vengan a buscar, ay, eso es lo peor que pasa. Pero son cositas que pasan así, o hay un incendio, son cosas menores que me han pasado. Felizmente no he tenido reclamos de ninguno grandes y no muy frecuentes en eso. Pero la gente más que nada compra por esa razón seguros para poderse proteger de esos detalles, ¿no? De que no sean enjuiciados o no tengan problemas con de repente el landlord, el dueño de la compañía, porque ellos están rentando con
espacio, esas cositas, ¿no? Para prevenir. Yo digo muchas veces, dormir con la mente clara es mejor que estar durmiendo con muchos problemas que te puedan causar por no haber hecho lo necesario. Claro, es mejor prevenir que lamentar. Mi abuelita Exacto. empresaria también, ella decía muchos sayings, muchas frases, ¿no? Y a veces cuando estamos en las clases, en los workshops, es muy cómico porque mi abuelita viene con todas sus expresiones. Es mejor No, pero prevenir que muchas lamentar. No, pero totalmente. muchas veces esos gastos que tenemos de los seguros lo puedes deducir. Si has ganado 100,000 y los gastos han sido 50,000, quédate con los 50,000 que te sobra de lo que has ganado, ¿no? Claro. Y las medidas preventivas son tan importantes. Tú hablabas del COVID. Eso cambió la manera en que hacemos contratos. Antes no hubo mucha confusión en, bueno, causas de fuerza mayor. Pandemia está incluido en eso y hubo mucho litigio contractual con relación a ese lenguaje. Y ahora los abogados específicamente incluyen pandemia, no solamente huracán o terremoto o... An act of God. Exactamente. Exacto. Claro. Las cláusulas de fuerza mayor ahora incluyen pandemia para que esté claro de que si hay una pandemia yo voy a estar protegido o voy a estar exento de responsabilidad. Exacto. Y también veo un incremento, sobre todo en las rentas comerciales, de que requieren el seguro para business interruption. Porque eso pasó, o sea, muchos negocios se interrumpieron, tuvieron que cerrar sus puertas durante el COVID. Y bueno, ¿cómo tú pagas renta? ¿Cómo tú pagas todo cuando no estás produciendo dinero? Y ahora eso en los contratos se Pero estila muchas veces, mucho. se estila mucho, pero al mismo tiempo las compañías de seguro te pueden poner una cláusula de que no te lo pueden dar por cierta cantidad de tiempo. Sí. Porque yo cuando hago una póliza siempre les doy extra. Ellos me piden solamente para proteger mis contents, como te dicen, ¿no? Mis cosas que tengo en el restaurante o en la bodega, lo que sea. Pero yo siempre les pongo business expenses and extra income, como le digamos, ¿no? Porque si tú tienes un incendio, como te dije previamente, por 3 meses, por lo menos tengo la renta pagada, que lo puedo sacar del seguro, porque ya he puesto un reclamo para que te lo paguen. Pero esas son cosas que uno necesita, pero la compañía de seguro está poniendo de que, ok, si pasa extra tiempo, no te lo voy a dar. O si pagas extra. Son muchas cosas, pero todos son ¿qué pasa? Si es que pasa. What if, exacto. Exacto. Eso fíjense que hay, y voy a preguntarte aquí algo que tiene que ver con ya estoy manejando un lado, pero para cerrar este punto. El árbol de decisión comienza no porque nosotros voy a crear un negocio o voy a vender esto y me va a ir muy bien y luego voy a ganar $1 millón y esto es maravilloso. Eso es El maravilloso. asunto es que uno tiene que tener ese pensamiento divergente. Ajá. Eso es pensamiento divergente. Cuando tú dices, no es que voy en una línea, ¿qué pasa si la línea no sucede de esa manera? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si hago un error? ¿Qué pasa si pago algo de $12,000 o $3,000 o lo que sea y fue un error? ¿Qué pasa si? Entonces, ese sentarse al qué pasa si, de nuevo, no lo hagan con el primo, háganlo con la especialista o el especialista en cada uno de sus ramos, busquen bien, hagan ese shopping porque el especialista es el que nos ayuda a pensar qué pasa si. Porque usted ha pensado, por ejemplo, nos sucedió en uno de los talleres precisamente donde estábamos hablando de finanzas personales y estábamos hablando de qué pasa si los dos padres de un hijo menor de edad en la Florida no están más. Y el shock de la audiencia fue Puede reverberó. pasar. Claro, pero uno no lo piensa porque no está todos los días en su ajetrea mundo. y resulta que la vida sucede Exacto. y uno no se da cuenta de que no se estableció propiamente para eso. Entonces, me preguntan al primo de la especialidad. Aquí, cuando yo tengo empleados, yo tengo herramientas legales, por ejemplo, lo que sería un NDA. ¿Puedes explicarnos un poco acerca de lo que son los non-compete o lo que son los NDA, que son dos cosas diferentes? Sí, por favor. sí. Nosotros preparamos bastante común que los empleadores nos pidan que preparemos NDAs, que son contratos para prevenir el disclosure o que se comparta información confidencial con terceras partes, con clientes del empleador, etc.
Y eso es muy común, por ejemplo, en el área de tecnología, donde la persona tiene acceso a ciertos sistemas, a cierto know-how de la empresa, donde hay competidores, ¿verdad? Y el empleador quiere prevenir que esa información se transmita a otras personas que puedan afectar a la empresa. Y puede incluirse en un acuerdo de empleo o puede ser un acuerdo separado, es bastante común y es bastante estándar y se prepara con frecuencia. Ahora, los non-compete han estado con nuevas reglas de la FTC, han estado bajo escrutinio. En la Florida todavía se usan y son legalmente enforceable, o sea, se pueden, en un tribunal van a prevalecer y se utilizan más que nada para que la persona, sobre todo en una posición de alta gerencia, no vaya y compita con el empleador. Pero tiene que ser limitado razonablemente en el área geográfica, en el tipo de negocio y en el tiempo. O sea, no puede ser que yo diga, bueno, Susan, tú no puedes ser aseguradora en la Florida entera por 10 años. No, eso no porque sería ella tiene que razonable. comer, ella tiene que Exactamente. trabajar, claro. Exacto. Entonces, mientras se limite en área geográfica que sea razonablemente para el tipo de negocio y que también sea razonable en el tiempo, entonces en un tribunal perfectamente se pueden enforzar esos contratos. Entonces, contrato con los consultores, si tengo consultores, el acuerdo con mis empleados, que yo tengo que tenerlo en blanco y negro lo más posible porque no todos tienen contratos, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de no competencia, tengo los acuerdos operativos, son cantidades de herramientas que nosotros tenemos disponibles. Seguro empleado clave, seguro vida, seguro de carro, seguro tenemos todo un portafolio, así que hay mucho que se puede hacer. Por favor, vayan allí, pregunten, hagan su tarea. Ahí es donde nosotros siempre nos enfatizamos hacer la tarea. Ya estamos casi en el tiempo, creo que esta conversación ha sido súper nutritiva para todos, yo también estoy aprendiendo. Susan, ¿qué consejo le das tú, o par de consejos que, para cerrar aquí, qué le dirías tú a alguien que precisamente está haciendo esos pasos, que ha venido, que está ahí haciendo algo de dinero ya, que le va bien, pero que está todavía no formal? Más que nada es comenzar con una persona que uno confíe y no al vecino ni al primo, sino a la persona que está licenciada. Y muchas veces eso es lo que hacemos los latinos mal, es de ir a, oh, hermanito, ¿sabes cómo se hace eso? Pero el hermano está haciendo otra cosa. Y hay tantos especialistas como nosotros, ¿ya? Y cuento al señor del banco, al señor Rudolph, myself y la señorita, que estamos en nuestra rama de profesión, ¿no? Que muchas veces venimos de muchos años, como soy yo, pero que podemos sentarnos con ustedes y darles consejos apropiadamente, ¿no? Para que ustedes no cometan los errores que yo he cometido. Claro que sí. Siéntese con el especialista. Siéntese con el especialista, ese es mi consejo nada más. Y que hagan preguntas y preguntas. Estamos en la misma página. ¿Qué consejo le das para cerrar esta parte de la conversación? Sí, yo creo que como dijimos más temprano, lo barato sale caro. Es mejor tomarse el tiempo de hablar con las personas que tienen el conocimiento y las competencias para ayudarlo a tener un comienzo fuerte y sentar esa base, ¿verdad? Muchas veces una consulta con un abogado es gratuita, o sea, tome ventaja de eso. HEI tiene muchas herramientas, hay que tomar medidas preventivas que a la larga nos van a servir y nos van a ahorrar el dinero grande, que realmente, si ahora pensamos que es costoso hacer un acuerdo, no se imagina lo costoso que va a ser no tener. Ahí está. ¿Cuál es el costo de no hacerlo Sí. por solamente salvarse eso? Gracias. Muchas veces la gente hace lo barato, sale caro. Eso, allí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir hoy no solamente gracias a su ustedes. tiempo, su intención, Ha sido un su placer estar acá. experticia, porque este espacio siempre va a ser
como les dije, profesionales en donde realmente entendemos cuál es el goal, la misión, que es simplemente eso, educar, entrenar y que nuestros negocios sean participantes en el sistema financiero, ¿sí? Que seamos motores de prosperidad económica porque estamos aquí y que la única diferencia entre cualquiera de los emprendedores y empresarios que ya crecieron aquí sea el acento. Del resto que sepamos cuáles son esas No, pero reglas completas de hacer. esos emprendedores que están saliendo adelante y están haciendo mucho dinero es porque se aconsejaron por alguien que sabía, por eso Se dejaron aconsejar. Claro, claro que sí. ¿Tienen alguna pregunta que quieran ustedes hacer en este momento? Creo que cubrimos bastante. Cubrimos bastante, les agradezco nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión, tercer miércoles del mes aquí en West Palm Beach. Gracias.